El neoliberalismo impuso un modelo que supuestamente sería más eficiente y crearía bienestar para todos. La marea subiría y con ella subirían todos los barcos, los grandes, los medianos, los pequeños y aún las pequeñas balsas. Pero, qué traidora palabra esa pero, la vuelta en U de las buenas intenciones. Pero, en realidad, el neoliberalismo solo redujo un poco la pobreza al tiempo que concentraba la riqueza de una forma jamás vista en la historia moderna. Es así que hoy, en México, 655 ricos detentan más riqueza que el 90% del resto de la población. ¿Por qué fracasó el neoliberalismo? ¿Y qué podemos hacer ahora para lograr una mayor justicia económica? Hoy converso con una experta en el tema, la doctora Viri Ríos. Bienvenidos a otra conversación de largo aliento. Viridiana Ríos, ¿ya viste en qué despacho estamos? Me siento muy honrada. Acá despachó Lázaro Cárdenas, fue el primero, ¿no? Que hizo Los Pinos. De allí hasta Peña Nieto, a este escritorio. Fascinante, ¿no? El centro medular del poder político. Así es. ¿Y qué te parece que estemos haciendo este programa en el contexto de que Los Pinos ya se abrió y es un centro cultural donde puede entrar cualquier mexicano? Qué gran cambio, ¿no? Siento que a veces se nos olvida cómo era el actuar de la clase política anterior y cómo es distinto en tantas formas del actuar actual. Sí, ha cambiado. Y otra cosa que ha cambiado es que estamos en televisión pública hablando de las promesas rotas del neoliberalismo. Entremos en materia, Viri. Disculpa, ¿te puedo decir Viri? Claro que sí, adelante. Me ata a ti una gran estima, cariño y admiración. Viridiana Ríos, vamos a nociones básicas. ¿Qué es, en breve, el neoliberalismo, el modelo neoliberal? Bueno, el modelo neoliberal tiene tres grandes áreas. Primero, una apertura para el comercio. Segundo, una apertura para los capitales, es decir, que entre la inversión extranjera directa. Y tercero, medidas de austeridad, medidas de Estado pequeño, medidas de privatización. La idea era que el conjunto de estas tres acciones iba a hacer que los países crecieran, iba a eventualmente crear muchos ricos, pero esos ricos iban a crear clase media y iban a reducir la pobreza por medio de la generación de empleos y por medio de, pues, sus inversiones. O sea, la metáfora que usaban, cuando sube la marea, suben los buques grandes, o sea, los grandes consorcios, pero suben también los barcos medianos y hasta las lanchas y hasta las balsas de las economías de los pobres. Y no pasó. ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no pasó? Bueno, no pasó por la combinación de dos grandes cosas. Por un lado, algunas de las medidas del neoliberalismo estaban equivocadas y tenían presunciones que resultaron ser falsas. Por ejemplo, tan solo abrir la economía no es suficiente, porque tan solo al abrir la economía lo que haces es traer nuevas empresas, pero si esas empresas solamente derrumban el ecosistema empresarial local y no se conectan con el empresariado local, pues lo único que haces es simplemente transferir la riqueza hacia el extranjero. Déjame nada más comentar allí, en México, el derrumbe de la industria local, grandes empresarios se volvieron distribuidores de los chinos. No podían competir con los precios de China y de otras latitudes. O sea, hubo en México un derrumbe del mundo industrial. Yo no lo vería tanto, fíjate Sabina, en la manufactura, sino que lo vería mucho, por ejemplo, en la agricultura.
Nosotros debimos haber preparado a nuestros agricultores para que se volvieran productivos, para que tuvieran el acceso a la tecnología necesaria para poder competir en los mercados internacionales. Interesantemente, en un inicio, cuando se estaba discutiendo, por ejemplo, el NAFTA, que fue una de estas políticas de apertura, se decía, Estados Unidos tenía miedo de México. Decía, el día en que se abra la frontera, no vamos a poder competir con la agricultura mexicana, porque la agricultura mexicana se va a hacer más barata. No sucedió, porque pues simplemente no se invirtió lo suficiente en el campo, no se le volvió productivo y no se le dio las herramientas necesarias para competir. Entonces no se trata solamente de abrir, digamos, al mercado y al comercio exterior, se trata de darle a los empresarios domésticos las herramientas. No hubo esa preparación. Yo recuerdo una amiga neoliberal que cuando los otros comentaban la caída, y yo te corrijo de la frase anterior, en lugar de o agricultura o industria mexicana, y, ¿no? Pasó en los dos campos. Ella decía, ni modo, esta es la ley de la evolución, ¿no? Los que han de morir, que mueran para que entre el futuro. No quiero desviarte, perder este marco que nos has dado. Esto estaba equivocado en el modelo. ¿Qué Había más estaba partes equivocado equivocadas en el modelo? Bueno, hubo otras partes que yo no diría que estaban equivocadas, pero que simplemente no se implementaron. Por ejemplo, el neoliberalismo argumentaba que al aceptar el comercio internacional se iba a generar mucha competencia dentro de México. Pero eso no lo vimos, porque hubo una protección a un grupo empresarial de élite cercano al poder que no fue sujeto de las reglas de competencia. Entonces, lo que dice tu amiga el neoliberal aplicó para algunos, pero no para todos. Entonces, ese fue el gran problema. Para los que estaban cerca del poder no pasó. Aterrizándolo más a México, en 1988 llega el neoliberalismo cortesía de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Como tú, egresado de Harvard, pero en otra época de Harvard. Salinas subasta los grandes monopolios estatales y se quedan con ellos personas privadas. La idea es que darían mejores servicios, aumentaría la competencia interna, como bien dices, y se haría llover hacia abajo la ganancia de estos macroempresarios. Primera pregunta, en efecto, Telmex, con el sistema de telefonía con que se quedó en manos de Carlos Slim, dio un mejor servicio, siguiendo, desglosando bien el asunto. Bueno, Sabina, creo que nadie puede negar que Telmex sí dio de manera privada mejor servicio que el que se venía dando de manera pública. ¿Las mineras de Germán Larrea se volvieron mejores? Sí se volvieron más productivas para los bolsillos de Germán Larrea, pero no para los trabajadores, los cuales no vieron mejorar sus sueldos a pesar de la privatización. El canal del Estado, el canal 13, que se queda con Salinas Pliego, ¿se volvió un mejor canal? Pues se volvió un canal que eventualmente compitió con Televisa, pero que nunca tuvo contenidos que realmente pues, que compitan con la versión hegemónica del poder. Eso es muy notable. Y tomemos estos tres macroempresarios, que son tres de los hombres más ricos de este país y lo han sido desde hace 30 años, precisamente desde 1988, como para ilustrar el asunto. Dices, no se crea mayor competencia económica. Háblanos más de eso. ¿Por qué no se crea mayor competencia? Bueno, el gran problema es que con las privatizaciones no se crea un ecosistema empresarial en donde haya varios empresarios compitiendo entre sí, sino que simplemente se crean como national champions. Una persona que va a detentar el negocio de las minas, una persona que va a detentar el negocio de las telecomunicaciones y así sucesivamente. Tú puedes rastrear casi todas las industrias a un apellido o a un par de apellidos desde hace décadas. Viridiana, pero el modelo neoliberal que se estudiaba teóricamente prohibía eso. Claro, por eso te digo que el neoliberalismo en parte estaba equivocado, pero en parte fue una hipocresía. La hipocresía de decirnos que se iba a generar una competencia cuando en realidad se monopolizó el poder económico. Y esto que no surgieron varias empresas de telefonía, varias cadenas de televisión que pudieron haber competido por el público, o varios consorcios mineros.
¿Fue premeditado? Claro Es que decir, lo fue. A ver, ¿quién lo Claro que premeditó? lo fue, ¿El presidente Salinas No, de Gortari? sus asesores económicos. Y tenían en ese entonces tenían una justificación interesante, que era que al venderlo de manera monopólica iban a poder tener mejor precio. Les iban a dar los empresarios que los compraran más dinero. Y a lo mejor sí, yo creo que tenían un punto. Pero el punto era que ese monopolio que se vendía caro no se debía mantener como monopolio a través del tiempo, se debía regular. No sucedió. La empresa de telefonía, por ejemplo, tuvo sobreprecios que se clasificaban entre los más altos del mundo hasta prácticamente 2005, 2006. Sí. Entonces se les dieron 20 años, en ocasiones más tiempo, para acumular esta tremenda riqueza, lo que convirtió a México en el paraíso de los ultrarricos. México es el país del mundo, el 11º país del mundo con más ultrarricos de todo el mundo. ¿Qué cosa? ¿Más en cantidad? En dinero. En dinero. Caray, ¿cómo? ¿Dónde queda Rusia? Que es una cleptocracia diseñada para los ricos, para 30 ricos. Yo no creo que Rusia sea tan distinto, el caso ruso sea tan distinto del caso mexicano. Ajá. Cuando tú observas cómo se crearon las fortunas de los oligarcas rusos, te das cuenta, sí, vienen de privatizaciones, de la mano del Estado, en donde se les otorgaron monopolios públicos y en donde pues no hay este capitalismo. Ahora, lo que pasa es que estamos acostumbrados a Rusia llamarle una cleptocracia y a México no, a México llamarle un capitalismo imperfecto. Claro, pero yo creo que es tiempo que empezamos a usar la palabra cleptocracia y no sé dónde termina ese pasado. Ni siquiera sé si hemos rebasado ese pasado. Pero una pregunta, Putin llama a sus 30 oligarcas y les dice, el 50% de sus ganancias son para mí. Uh-huh. Lo que lo hace el hombre más rico de la historia del mundo. ¿En México hubo un trato semejante o no? ¿Ves que se hablaba de que el hermano del presidente Salinas de Gortari cobraba el 10%, se le decía al hombre 10%, pero ¿tú detectas que hubo un trato así con el poder político? No me atrevería a decir, Sabina, que del 50%, pero creo que sí todos sabemos que no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal, nuestros políticos pues cobran un diezmo por la construcción de obra pública, que ya no es un diezmo, que en ocasiones ya es el 30%, y lo que nosotros observamos, al menos yo en mi propia investigación, es que cada que hay un sexenio a nivel gobernador, se crean nuevas empresas que se vuelven millonarios, cada que se va el gobernador, mueren esos millonarios y nacen otros. El eterno fluctuar de las oligarquías locales que no deja de existir. Ahí deberíamos empezar a nombrarlo cleptocracia. Hay que hacer un libro, Viridiana. Hay que hacer algo mucho que se llama la cleptocracia mexicana. A ver, y la teoría de que llovería en forma de mejores salarios, la riqueza a la clase proletaria, ¿qué pasó? Bueno, resultó falsa. Resultó falsa porque para crear un pacto de estabilidad en donde se redujera la inflación, lo que se hizo fue suprimir los salarios en México por muchas décadas. Eso hizo que, mientras que las empresas y los retornos de capital se vieron beneficiados y eventualmente salieron de la crisis, los trabajadores simplemente nunca salieron de la crisis. Los salarios actualmente son menores de los que eran en 1988. A ver, ¿menores en cantidad o en proporción o en valor adquisitivo? En poder adquisitivo. En poder adquisitivo, son menores. Son menores. De hecho, los salarios actuales, yo lo que muestro en mi libro en No es Normal, es que los salarios actuales, si tú los comparas en poder adquisitivo, son similares a los que teníamos antes del porfiriato, Sabina. Hemos dado ese vuelco, esa vuelta al antes del porfiriato, esa antirrevolución se llamó neoliberalismo, la hipocresía del libre mercado que no sucedió. Sí, tal vez hay que llamarlo neoporfiriato. Por eso porfiriato se por enojan, otros métodos. Se enojan de este concepto, pero yo creo que hay múltiple evidencia de que sí estamos en una situación similar al porfirismo. Y seguimos desglosando. Tú has escrito que también el sindicalismo le falló a los trabajadores.
Sí, correcto. Y no creo que esto lo podamos solamente atribuir al neoliberalismo. Creo que esto viene desde el corporativismo priista, en donde se cooptó a los líderes sindicales y a partir de ahí se creó... Se volvieron de la clase gobernante. Un partido de Estado, claro. Sí. Es por eso que la oligarquía mexicana no es solamente billonarios del sector privado, incluye también a líderes sindicales corruptos, incluye a algunos políticos de larga familia. Pero bueno, el tema es que el neoliberalismo nos dijo que no era necesaria la lucha sindical, sí, que de hecho pues los individuos por sí solos, mediante su propio esfuerzo, iban a competir y esa competencia, que eventualmente llevaría a una competencia en talento, haría que los salarios se incrementaran. Bueno, hoy sabemos que es falso. Hoy sabemos que el trabajador necesita de una organización colectiva y se tiene que hacer un neosindicalismo, sí, para poder efectivamente empoderar al trabajador. ¿Nombres para orientarnos? Los conocemos todos, yo diría que es el Bester Gordillo, es, ¿sabes?, los sindicatos de Pemex. Claro, claro, y te sigo preguntando, desglosando este asunto, la clase media durante el neoliberalismo. Se prometía que iban a ser los segundos ganadores del modelo. ¿Por qué no pasó? Primero, me adelanté, no pasó, ¿verdad? No pasó. El único momento de la historia mexicana en donde la clase media realmente creció fue el momento que conocemos como el milagro mexicano. A partir de entonces ha habido crecimientos, pero han sido marginales, mucho menores que en otros países, y actualmente la clase media es cerca del 25%, 13%, depende cómo la miras. Sí, ese es otro programa y otro libro también. Y por fin, tú hablas de este paraíso que es México para 30 familias, ¿no? Desde hace 30 años hay 30 nombres en la lista de los más ricos de México y son los mismos. No entra nadie. Parte de eso tiene que ver con lo que has descrito hasta ahora, pero también con lo que se llama herencias, ¿no? El dinero se hereda en México. También en tu libro tienes una parte muy graciosa donde dices que cuando entran en confianza contigo los ricos mexicanos te preguntan cuál es tu segundo apellido. ¿Ríos qué? Debes de ser algo así, Ríos de la Laguna, Ríos del... Los nombres compuestos mexicanos que se heredan a través de generaciones, dinero. ¿Qué tan importante es ese mecanismo en México? Muy importante. El 66% de nuestros billonarios son herederos. No hicieron nada ellos mismos. El 66%. Así es. Ajá. Entonces, no podemos creernos la historia de que estas personas son grandes empresarios, son grandes innovadores. De hecho, un gran problema del capitalismo monopólico mexicano es que no se ha evolucionado en el tipo de oferta que existe en las empresas porque no es necesario. No es necesario para ser rico en México que hagas algo como lo que hizo Elon Musk. No es necesario que hagas un producto nuevo como Amazon. Exacto. No es necesario que hagas un Apple. Lo único que es necesario es que seas el hijo de la persona adecuada y que mantengas tus ligas con el poder. Llamarte Azcárraga. Sí. Llamarte Larrea, llamarte Salinas llamarte... ¿Y sabes qué es lo más hipócrita de esto? Que ahora sus familias están vendiendo en Sanborns y en estas librerías libros donde nos dicen cómo ser empresarios, donde nos dicen cómo ser emprendedor, cuando ellos nunca lo han sido, solamente nacieron en la cuna correcta. Y nuestra clase política de derecha está llena de este voluntarismo de sí se puede, no necesitamos hablar de todos, cada uno por su camino, necesitamos un sistema que apoye a los emprendedores, cuando eso, venimos de una época en que esa era la retórica y sencillamente fue un engaño. Fue una retórica hipócrita. Yo sí creo que se debe apoyar el emprendedurismo, al comerciante, al empresario pequeño en México para que se vuelva mediano, al mediano para que compita con los grandes. Pero el gran problema es que en esta hipocresía, Sabina, se decían las cosas correctas, pero se hacían las cosas incorrectas. Viridiana Ríos, vamos a una pausa, vamos a empezar el siguiente bloque hablando de lo que tú consideras que es la mayor fuente de riqueza de esta clase oligárquica, después de una pausa. ¿Cómo pagan nuestros oligarcas mexicanos impuestos? México es un paraíso fiscal disfrazado. México recauda menos impuestos como puntos de su Producto Interno Bruto que las Bahamas, que es un paraíso fiscal pues evidente.
el priismo nos vendió la idea de que el Estado mexicano era muy grande, de que había dinero para repartirle a todos. La realidad es que nuestro Estado es esquelético, porque los de arriba no están pagando lo que les toca. La mayor fuente de ganancias de los empresarios oligarcas mexicanos, tú lo atribuyes a los bajos salarios que pagan a los trabajadores. Así lo has escrito en el periódico El País. ¿Cómo se comparan los salarios de México con los salarios de otras latitudes? Somos un país de salarios tremendamente bajos. Tenemos un salario ya menor que el de China, que originalmente competía por tener un salario más bajo en la manufactura. Suspendamos esta reunión, o sea, ¿de veras tenemos salarios más bajos que China? En manufactura, sí. Y no solo eso, sino que cuando tú observas cómo se reparten las ganancias que se generan en una empresa, típicamente en el mundo se reparten 50-50, 50 a los dueños y a los socios de una empresa y 50 a los trabajadores por medio de sus salarios, remuneraciones o reparticiones laborales. ¿Y dónde pones? Perdón, para aclarar bien esto, es la ganancia. Es decir, ya están gastados los gastos de la operación. No, es el valor que genera la empresa. La empresa, al existir, genera un valor. Y ese valor se divide en estas dos partes que te comentaba. Típicamente es 50-50. No son costos porque, de hecho, salarios y remuneraciones técnicamente es un costo operativo. Sí. Pero bueno, si lo observas como valor generado, se va 50-50. Bueno, en México esa relación no es 50-50, es 70-30 en favor de los dueños de las empresas. No hay un solo país en la OCDE que tenga esta relación de desproporción que tiene México. Esto nos dice que los salarios en México son más bajos de lo que debieran ser, incluso dada la generación de valor que se está generando por los mismos trabajadores, porque luego el neoliberalismo nos quiere vender la idea de que no se puede pagar mejor porque los trabajadores no son productivos, pero eso no es cierto. Y estás diciendo, en México esto es abusivo. Es mucho mayor la distancia entre la ganancia de los dueños y los trabajadores que en otros lugares. ¿Por qué en otros lugares es 50-50? ¿El Estado interviene en esta distribución? Bueno, primero hay una mejor regulación de la empresa en donde no hay monopolios que puedan crear ganancias extranormales y darle un poder excesivo a los dueños del capital. O sea, en otras palabras, los empleados se pueden ir a otra parte a trabajar. Seguro. Y creo que eso también es muy importante. No tenemos suficientes empresas. En México, un trabajador especializado solamente tiene en promedio 8 empresas donde trabajar. Muchas de ellas no están en la misma ciudad. Entonces pasa que hay muy pocos lugares donde trabajar. Tú misma puedes pensar, si quisiera llevar mi programa a otro lugar, pues hay como 8 o menos lugares donde tú los puedes llevar. Y eso le sucede a todos y cada uno de los trabajadores mexicanos. Entonces eso desempodera al trabajador porque no tiene dónde ofrecer sus servicios. Amén que hay lo que algunos economistas llaman la clase desechable, o sea, los que están desempleados y que se da por hecho que están desempleados. En México es muy grande esa clase, ¿no? Que eso abarata la mano de obra. El ejército de reserva que abarata la mano de obra y la gente que labora en la informalidad y que tiene muy probablemente menos prestaciones y menos salarios y que por tanto están dispuestos a tomar cualquier empleo. Pero esto, Sabina, es importante porque lo que nos dice es que sí es necesario hacer crecer a la economía mexicana para poder crear más empleos y más empresas. Pero lo que no es necesario es seguir haciendo crecer a los mismos. Y en eso es en donde ha fallado nuestro modelo. Falta todavía hablar de los impuestos. Es importantísimo para un Estado cuántos impuestos recibe. ¿Cómo pagan nuestros oligarcas mexicanos impuestos? México es un paraíso fiscal disfrazado. México recauda menos impuestos como puntos de su Producto Interno Bruto que las Bahamas, que es un paraíso fiscal pues evidente, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, creo que
el priismo nos vendió la idea de que el Estado mexicano era muy grande, de que había dinero para repartirle a todos. La realidad es que no hay. Nuestro dinero, nuestro Estado es esquelético. Y en gran medida es esquelético, Sabina, como yo he mostrado en mi investigación, porque los de arriba no están pagando lo que les toca. No están pagando. Según nos ha contado este gobierno nuevo, el obradorista, sí están pagando. Por primera vez en muchos años, tal vez en la historia del país, están pagando. ¿Están pagando o no están pagando? Están pagando un poquitito más, que no es suficiente para que México deje de ser un paraíso fiscal disfrazado. O sea, les están pagando lo que les dice el Estado que deben pagar. Tú dices, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Así es. No es suficiente porque eso todavía nos deja parados por debajo de las Bahamas, por debajo del promedio latinoamericano y muy por debajo del promedio de la OCDE. Un país del nivel de desarrollo de México, estamos hablando de la 15ª economía más importante del mundo, debería tener un Estado con capacidad para inversión en logística, en infraestructura, en educación de calidad, en salud de calidad. Es que violamos incluso los preceptos del neoliberalismo. El neoliberalismo decía que debía haber un Estado con capacidad para generar un Estado de derecho. Bueno, nuestros policías son empleados precarios. Ni siquiera pues a eso llegamos. Entonces vamos a otra de estas violaciones del neoliberalismo Mexican Style, del mismo modelo, y es la adjudicación de contratos del Estado. El mayor contratista en este país es el Estado. ¿Cómo funcionó en el neoliberalismo la adjudicación de contratos a los empresarios? Bueno, eso no ha cambiado y siempre ha sido a partir de amigos del poder. Tener un amigo gobernador, un amigo presidente municipal te asegura la entrada de estos contratos, y esto es tremendamente injusto porque no son las empresas más productivas las que se quedan con estos contratos. Sí. Entonces, digamos que el mismo modelo está generando la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Y claro, es a cambio de favores económicos. Es a cambio de favores económicos, es a cambio de estabilidad, es a cambio de que probablemente financien parte de sus campañas, a cambio de que digan que entregaron ciertos toldos, entreguen la mitad y les den el otro dinero en efectivo. Bueno. El truco Odebrecht. Te cotizo muy bajo a tu carretera y ya que me la diste, en 3 años después te digo que no, hombre, ya aumentó 4 veces el costo. Así es. Y tú me lo vuelves a palomear, pero ya estás dentro de la casa haciendo la carretera. Así y así, o vas a poder controlar las taquillas de la carretera, pero solo 20 años. A los 20 años, fíjate que algo pasó raro en el contrato, pero puedes seguir cobrando tú el costo. Son las tranzas entre el poder económico y el poder político. Está en todas partes del mundo esto, ¿cierto? Sí, yo creo que sucede en todas partes del mundo, pero creo que en México es particularmente perverso por la misma razón de que tenemos tan pocos recursos de inversión como para que estos recursos de inversión pública se depositen en manos de los amigos de los poderosos. Parte, Sabina, creo que también muy importante mencionarlo es que esta necesidad de recursos públicos no es actual. No, digamos que no viene del neoliberalismo. De hecho, desde la época del Milagro Mexicano, nosotros teníamos un Estado que dependía de los recursos petroleros para sobrevivir, incluso más que actualmente. Y múltiples presidentes intentaron hacer reformas fiscales. Bueno, el mismo Echeverría intentó 4 veces hacer una reforma fiscal para cobrarle más dinero a los ricos, y ningún presidente ha tenido los pantalones, las agallas o la capacidad para poner a nuestros ricos en cintura. Lo que me lleva a una bifurcación de preguntas. El presidente López Obrador no se ha metido con esto de la adjudicación directa de contratos y obviamente no puede controlar la limpieza de esa adjudicación en un organismo tan grande como es el Estado, y mucho menos si no hay, por cierto, un método para controlarla. ¿Tú crees que esta es una medida estratégica del presidente? Un decir, ahorita no se puede, no me voy a meter en eso, hay otras cosas que hacer, ¿o es una equivocación? Yo creo que es una equivocación y creo que sí podría hacerlo. Su equivocación proviene de sus prisas, Sabina.
a él no le gustan las licitaciones y no le gusta hacer los contratos públicos por la vía, digamos, más larga, porque eso le impediría terminar a tiempo sus obras públicas. Te pongo un ejemplo, el Tren Maya. La construcción del Tren Maya con su trazo original hubiera podido ser viable, pero hubiera necesitado cerca de 10 años de litigio, un largo tiempo para poder adecuadamente expropiar, hacer el trazo, negociar con las personas locales, incluso con los grupos medioambientalistas. Bueno, no se hizo. Y la razón por la cual no se hizo son sus prisas. Ahora se entiende, ¿no, Viridiana? O sea, si el presidente no mete el acelerador para que se termine el Tren Maya durante su sexenio, pues igual nunca se termina y es otro de estos mamuts que quedan olvidados en el país. Lo mismo en el caso del aeropuerto. No estoy haciendo un juicio, sino estoy tratando de entender qué mueve al presidente en ese sentido. Es decir, ahorita no puedo limpiar la corrupción, ¿sabes? En la adjudicación de contratos, nada más quiero que se adjudiquen y que resulten. Pero es un dispendio a la larga, no pequeño. Es decir, el dispendio que produce eso, no estamos hablando de un 10%, estamos hablando de que se pueden duplicar y triplicar los costos de una obra al no tener un control de la corrupción. Bueno, lo que el gobierno nos ha tratado de vender es la idea de que no importa porque ellos se los asignan a gente buena, a gente que no es corrupta. Pero la realidad es que nosotros no estamos sabiendo a quién se los están adjudicando. Entonces, ese es un problema. ¿Quién es la gente buena? Pues sus contratistas. Ve, por ejemplo, las empresas que le están haciendo a él las encuestas, las empresas que le están haciendo, Son gente idealista. Yo creo que son gente cercana al poder actual y ese es el gran problema de nuestro gobierno contemporáneo, en lo cual imita, en cierto sentido, al neoliberalismo, que es una élite económica fusionada con la élite política en la consecución de un objetivo. En el neoliberalismo era la consecución del objetivo de la concentración de la riqueza y de la eventual llovizna que mencionabas hacia abajo. Y aquí, pues el objetivo es cumplir con las promesas de López Obrador. Todo esto te retrata a una clase oligárquica empresarial mexicana que depende para su sustento y para su crecimiento de trucos, no de generación de productos de alto nivel y de alta capacidad competitiva. Así es. ¿Hay algún empresario mexicano que haya inventado algo, algún producto o servicio que pueda competir internacionalmente? ¿Alguna aplicación digital, una cura contra el cáncer? Mira, para ser justa con nuestros billonarios y nuestros grandes empresarios, creo que hay algunos que ya compiten a nivel internacional. Podrías, no sé, decir Bimbo. Compite en Estados Unidos, incluso es dueño de Sara Lee. Pero el tema es, ¿hubiera llegado Bimbo a hacer este nivel de competitivo sin los empujones y sin la estructura que le dio el Estado por décadas? Porque el Estado mexicano ha sido enormemente generoso con el puñado de nuestros millonarios. Viridiana, pero para ser justas, el gobierno norteamericano no ha sido igual con sus grandes empresarios. Cuando tú te enteras que Elon Musk es subsidiado por el gobierno norteamericano, uno de los 10 hombres más ricos del mundo, o que Jeff Bezos es subsidiado, o que Jeff Bezos personalmente pagó $0 dólares de impuestos. O sea, no es una práctica, lo que pregunto es, ¿no es una práctica del neoliberalismo que se da en todas partes? Sí, es una práctica que se da en todas partes. Y es una práctica pero es una práctica, Sabina, esta práctica corrupta de empoderar a una élite que se da más en México incluso que en Estados Unidos. Estados Unidos no es un capitalismo funcional, no es lo que el mundo necesita. Pero si tú ves, por ejemplo, el markup es una medida que te dice cuánto están cobrando las empresas por encima de su costo de producción. En México, el markup es cerca del doble que en Estados Unidos, lo cual nos da evidencia de que en México esta situación de monopolización de los mercados es profundamente más intensa que en Estados Unidos. Ahora, yo no estoy en contra de que el Estado apoye al empresario,
Yo creo que el Estado debe tener una política industrial de desarrollo, de apoyo y de empuje al empresario. El problema es que no a sus amigos. Tiene que ser una política genérica, democrática, en donde se impulse a los pequeños y a los medianos también. Y no incondicional, ¿no? Y no incondicional, esa es otra muy importante, y no condicional solamente al crecimiento. Tiene que ser condicional a la creación de buenos empleos. O sea, a que hagan llover la riqueza. Correcto. Dijiste, Estados Unidos no es el modelo al que debemos volver la vista y aspirar a imitarlos. Vamos a hablar en el siguiente bloque de dónde debemos voltear a ver para colocar nuestra aspiración, para crear una democracia económica en México. Luego de una pausa. ¿Qué parte deberían los oligarcas dar en salarios a sus trabajadores y debería el Estado meterse en eso? Fíjate que la ley laboral en México es una de las mejores leyes laborales del mundo. Incluso tiene mayores protecciones que la de Noruega. Pero el secreto es que no se aplica. Si tú ves el número de inspectores que hay para la aplicación de la ley, son 0. Entonces nuestras leyes son poesía, pero nunca se aterrizan en una verdadera prosa. Viri, es claro que para que exista un régimen de mayor justicia económica, el Estado debe cobrar más impuestos a sus oligarcas empresariales, que yo también llamo los HDPs del sistema. O sea, los hijos de puta que se llevan de un proceso colectivo, como es una economía nacional, una tajada exagerada, muy exagerada. Bueno, es claro que el Estado debe cobrar más impuestos para luego gastarlo en hospitales y escuelas gratuitos y en pensiones. ¿Cuántos impuestos más deberían pagar los ricos? Bueno, Sabina, es una pregunta compleja, pero yo creo que al menos el doble, porque el doble es lo que recauda un país como Brasil, el doble es lo que recauda un país como la OCDE, ¿no? Y bueno, en México no tenemos esos recursos. Los recursos... Cada oligarca debía pagar el doble de lo que está pagando. Si fuéramos a duplicar la colección de impuestos en México, que es lo que necesitaríamos, sí. ¿Cuánto pagan actualmente en porcentaje de su ganancia? Bueno, actualmente el 1% de las personas más ricas concentran cerca del 50% de la riqueza, pero solamente pagan el 17% de los impuestos. ¿Deberían pagar el 50%? Pues si nos fuéramos contra riqueza, sí. Si nos fuéramos contra ingreso, probablemente sería el doble. Pero imagínate la tremenda desigualdad de lo que te acabo de contar. Las clases medias, por ejemplo, sí pagan la proporción que ellos generan. Pero tradúcelo, porque, ¿sabes? Los números que tienen tan buen prestigio, yo los estoy empezando a detestar a medida que estoy profundizando en mi crítica del periodo neoliberal, porque ocultan la dimensión humana. ¿Qué quiere decir lo que acabas de decir? Bueno, lo que quiere decir es que las personas del 1% más rico de este país no están pagando ni la mitad de lo que debieran pagar si se consideraran no solo sus ingresos, sino también su riqueza que han acumulado a lo largo de su vida productiva. Es decir, que quien mantiene este país a nivel de impuestos son la clase media. De manera proporcional, sí. Que son, dices, como el 27% del país. Las clases medias generan cerca del 35% de todo el ingreso y pagan más o menos eso de impuestos. Y que no tienen todos los privilegios de tener amigos en el poder, de poder eximir impuestos, todo lo que describimos, de haber heredado. Algo interesante, Sabina, que yo menciono en mi investigación, es cómo en México, cuando tú observas el uso de paraísos fiscales, sí existe, pero no existe tanto. ¿Sabes por qué? Porque nuestros millonarios y nuestros oligarcas ni siquiera tienen que mandar su dinero a paraísos fiscales, porque ya aquí hay un arreglo en el cual salen bien, salen tablas. Salen tablas. Entonces, en realidad, México usa menos los paraísos fiscales de lo que debiera.
¿Salen tablas porque le pagaron a alguien o salen tablas porque el sistema de cobrar impuestos mexicanos se los permite? Salen tablas porque las reglas del juego están mal hechas. Las tasas que cobran hechas a propósito para que suceda así. Hechas a propósito, las tasas que cobran los más ricos son bajas comparadas con otros países y además existen muchas lagunas fiscales de las cuales se pueden aprovechar para disminuir su carga fiscal. O sea, tú dices que paguen el doble. ¿Cómo cambiaría el país eso? Habría que irlo haciendo de manera progresiva y habría que irlo haciendo también, pues considerando la riqueza, porque no todos los ricos son igual de ricos, ¿no? Entonces, probablemente alguien con $10 millones debiera pagar mucho menos con alguien que tiene $1 billón, ¿no? Creo que eso es muy importante mencionarlo. Un país con una adecuada recaudación de impuestos podría luchar más efectivamente contra la corrupción porque tendríamos un mejor sistema de fiscalización, luchar más efectivamente contra la delincuencia. Podría tener un sistema de educación pública en donde no dependieras de becas privadas para poder tener acceso a educación de primera. Y sobre todo tendríamos un Estado con capacidad de impulsar a los comerciantes y a los empresarios pequeños, de instruirlos, de darles acceso a mejor crédito. Tendríamos una economía más creciente. Si no dejara ningún legado el obradorismo, ya con haber cambiado la narrativa al grado que la ha cambiado, sería importante, sería un parteolas en nuestra historia. Por ejemplo, escuchas a la derecha ya hablar del estado de bienestar. Claro. Lo que no los escuchas decir es que necesitan pagar impuestos para que tengamos un estado de bienestar. Describe el estado de bienestar. Bueno, el estado de bienestar es un estado que provee a las personas de un mínimo básico para poder tener acceso a cierto nivel de oportunidad y es un estado que no asume que tú necesitas trabajar para tener dignidad. Cualquier persona debe tener dignidad independientemente de si tiene o no un trabajo. Ojo, a lo mejor no vas a ser un rico, a lo mejor no te va a ir muy bien, pero al menos que tus necesidades más básicas estén satisfechas. No vas a dormir en la calle. Sí. Y eso cambiaría el panorama de nuestra vida pública completamente. Claro. Es muy distinto estar en un país donde si no trabajas, pues tu alternativa es robar. O donde incluso si trabajas, la alternativa de robar es más, te genera más ingreso, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que pasa? Claro. ¿Qué parte deberían los oligarcas dar en salarios a sus trabajadores y debería el Estado meterse en eso? El Estado tiene que regular más efectivamente a los sindicatos para que sean más democráticos. Ya estamos transitando, gracias a la reforma laboral que se aprobó a inicios de este sexenio, ya estamos transitando hacia un proceso más democrático sindical, pero todavía tenemos sindicatos solamente en ciertas industrias. Por ejemplo, el 9% de las personas jóvenes de 20 años tienen sindicato y el 91% no. Porque los sindicatos están simplemente, digamos que, en un estrato social de trabajadores más viejos, de trabajadores que tienen largo tiempo ya siendo trabajadores. Y entonces, gente de mi generación, por ejemplo, en nuestra vida hemos oído hablar de un sindicato. Se tienen que crear nuevos sindicatos que puedan representar a personas que no están trabajando en la misma empresa toda su vida, por ejemplo. ¿Y cómo impides que sean comprados por los patrones? Bueno, eso es simplemente la aplicación de la ley. Fíjate que la ley laboral en México es una de las mejores leyes laborales del mundo. Incluso tiene mayores protecciones que la de Noruega. Pero el secreto es que no se aplica. Si tú ves el número de inspectores que hay para la aplicación de la ley, son 0. Entonces, nuestras leyes son poesía, pero nunca se aterrizan en una verdadera prosa. En este gobierno de izquierda, en el actual, ha habido una indiferencia hacia la suerte de los empresarios micro y medianos. Sí. ¿Qué piensas como economista? Creo que es una posición equivocada que proviene de la idea de que todo empresario es rico, cuando en realidad lo que nosotros observamos es que hay un 1% del empresario muy rico e incluso la mayoría de los empresarios, Sabina, en este país son pobres, no terminan la quincena. Ahora, antes de que nos sigas hablando de esto, hay que decir, esos empresarios medianos y micros, ¿cuánta gente emplea?
Son la mayor fuente de Como el empleo. 80%, entre el 80 y el 70% de los mexicanos trabajamos para empresarios medianos y micros. Entonces, allí hay un error de modelo en el obradorismo, ¿cierto? Hay un no ver el mapa. Correcto. Hay un error que proviene de la falsa clasificación del empresario como una persona generadora de riqueza. Y eso hace que haya un error en el cobro de impuestos, porque se cobran muchos impuestos a la empresa sin considerar que no es lo mismo ser una empresa chica que una empresa ultra grande. Entonces se ahoga a las empresas pequeñas con un régimen fiscal que asume que son millonarios. Así es. Y ese es el gran problema de desarrollo de este país. Fifís, o sea, en palabras, en la narrativa del presidente. Sí, entonces cuando tú no puedes pagar esa carga fiscal que es elevada, sucede que muchos empresarios pues viven en la informalidad. Y también atiende a una retórica de izquierda que piensa que no debe haber una clase empresarial finalmente. O sea, que hay que lidiar con los empresarios grandotes mientras tanto, mientras llega otro tipo de arreglo, claro, pero que no, o sea, es una izquierda no socialdemócrata. La izquierda socialdemócrata dice, aceptamos la democracia como sistema de sucesión política y aceptamos el capitalismo. Claro. Hay una izquierda que no lo acepta. Yo creo que estamos hablando del presidente López Obrador. Él estaría mucho más cómodo en un país sin capitalismo. ¿No crees? No, no lo creo, porque si tal fuera el caso, no tendría alianzas estratégicas con los grandes oligarcas nacionales. O sea, yo creo que a lo mejor nos quiere vender esta retórica, pero las acciones que observamos en el día a día no son expropiaciones, no es un gran incremento en los impuestos que pagan los ultra ricos, nada de eso, Sabina. Entonces yo más bien creo que aquí hay una idealización de una izquierda, pero que no está dispuesta a hacer lo que toma para implementar sus ideales. Y entonces vivimos sumergidos en este abismo, en una realidad que no se arregla, pensando en una utopía que no existe. Fatal lo que acabas de decir, así está tan rápido. Yo creí que ibas a regresar la mano para acá para decir algo. No, sí, estamos en un primer sexenio de la izquierda. La izquierda no ha gobernado en México desde que acá el señor Lázaro Cárdenas en esa silla despachó. Claro. No hemos tenido un gobierno realmente de izquierda hasta ahorita. Yo sí clasificaría algunos del milagro mexicano como de izquierda, pero... ¿Cómo a quién? Pues yo creo que López Portillo e incluso Echeverría, ya sé que pasaron muy mal a la historia, pero creo que sí eran gobiernos con un ímpetu más de izquierda que el neoliberalismo salinista, ¿no? Un vago ímpetu hacia la izquierda, sí. Pero sí mucho más. Vamos cerrando nuestra conversación, Viridiana. Parecería que solo hay dos formas de poner en orden a nuestros oligarcas, por la buena o por la mala. Es decir, un gobierno que los reglamente o una revolución que a su fin instaura un gobierno que lo reglamente. ¿Cuál te gusta a ti más? ¿Por la buena o por la mala? Bueno, yo creo que si no se hace por la buena va a terminar sucediendo por la mala. Y ¿De verdad lo crees? Yo sí creo que puede haber, a lo mejor no una revolución como la que observamos en 1910, pero sí una serie de desestabilizaciones que incluso puedan atentar contra el modelo democrático y puedan encauzarnos hacia un modelo autoritario. Muchos modelos autoritarios buscan o argumentan que buscan la representación de los de abajo. Creo que podríamos caer en una situación de esa naturaleza. Viridiana, ¿alguna vez quisiste publicar un artículo en una de nuestras revistas más prestigiadas refiriéndote a los oligarcas tropicales? Así los llamaste tú, a los oligarcas mexicanos y a los que yo llamo los hijos de puta de la economía. ¿Qué pasó con ese artículo? Bueno, me lo rechazaron, pero en realidad fue me lo rechazaron, me dijeron que no se podía hablar. El título del artículo era La élite tropical y era pues una respuesta al Mesías tropical. De Enrique Krause. Ajá, no me lo quisieron publicar, me dijeron que iba a ser una ofensa para el ingeniero. Y entonces, pero fue un momento afortunado, de hecho, Sabina, porque gracias a ello yo entré a escribir en El País y de hecho una de mis primeras piezas que publico en El País
es justo esta. O sea, tú les mandas el artículo a los del País y te dicen, por favor, ven. Sí. Así es. Pero a mí me parece muy interesante este incidente porque muestra cómo ha habido durante el neoliberalismo una élite cultural, intelectual, que se presumió como abierta a todas las ideas y sencillamente se negó a publicar una crítica al neoliberalismo. Y creo que al hacerlo se quedó hacia atrás. O sea, yo creo que el neoliberalismo tú lo haces acá. No estás diciendo desechemos todo lo que hizo el neoliberalismo. Hay cosas que aprender del neoliberalismo, pero el neoliberalismo falló en esto y se traicionó en esto. Entonces, estás colocando una mirada crítica sobre un modelo de una manera, además, empírica. No estamos en teorías. Y nuestros intelectuales neoliberales no quisieron hacer en ningún momento la crítica al sistema. No han querido, en parte porque se sienten culpables por no haber sido críticos ellos mismos de este modelo. Tenemos élites intelectuales que fueron parte integral de la aplicación de este modelo, que lo celebraron en su época y que no fueron suficientemente críticos posteriormente. Mi temor, Sabina, es que se repita esto, pero ahora desde el lado de los intelectuales obradoristas, los cuales también ya en muchas ocasiones están mostrando muchísima reticencia a la crítica e incluso también cerrando puertas de personas que los critican desde la izquierda, desde la misma ideología de izquierda. Bueno, pues mira alguna cámara y despídete. Adiós, intelectuales obradoristas. Porque estamos acá ejerciendo una crítica, como ves, con toda libertad. Yo creo que una mayoría de nuestros intelectuales neoliberales creyeron de buena fe en las promesas del neoliberalismo y he aquí el problema. Ellos fueron muy beneficiados personalmente por el neoliberalismo y ante los resultados decepcionantes no tuvieron los arrestos para defender su honestidad intelectual y revisar el modelo, hacer su propia autocrítica. Se traicionaron por un plato de lentejas. Es algo que nunca le puede pasar a un intelectual. No sé qué piensas tú. Yo creo que la mayor misión de nuestros intelectuales de izquierda, donde te incluyo a ti, donde me incluyo a ti, es introducir el relato de la injusticia económica al gran público, incluyendo al obradorismo, por ejemplo, pero no excluyendo todas las otras opciones de la izquierda. Nos tenemos todos los mexicanos que volver más conocedores de las opciones que abre la izquierda. Tenemos que relatar qué ha sido la izquierda, proponer qué podría ser, claro, hablar con mucha franqueza del modelo de izquierda y hacerle la autocrítica mientras ocurre. Claro. Y hacerlo me parece, Sabina, de manera muy pragmática, porque de repente la ideología nos ciega hasta a ciertos puntos que son empíricamente evidentes, como el que te comentaba de que pues no todos los empresarios son ricos, sí, ¿no? Así es. Entonces me parece muy importante, por supuesto, tener nuestros valores claros, nuestra ideología clara, que sea una sociedad más igualitaria, pero no por ello simplemente utilizar pues, las herramientas que la izquierda tradicional ha abanderado. Yo creo que necesitamos una izquierda nueva, innovadora, que entienda lo bueno que tiene el capitalismo, que es su capacidad de flexibilizar la productividad. La democracia. Y que regule por medio de un Estado suficientemente fuerte el que ese capitalismo no abuse de nosotros. Viridiana Ríos, como siempre, un placer. Gracias, Sabina. Que no sea la última vez que vengas a Largo Aliento. Y amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de Largo Aliento.